Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un vídeo que honestamente me tiene a mí mismo volando. ¿Por qué? Porque hoy vamos a sumergirnos en algo que todos, absolutamente todos, anhelamos, la felicidad. Y no cualquier felicidad, sino la verdadera, esa que viene desde adentro, la que te hace brillar por dentro y por fuera. Hoy vamos a descubrir el secreto de la felicidad de una de las parejas más queridas y admiradas, Hande y Kerem. Sí, los mismos que nos enamoraron con sus personajes y su química en pantalla, pero hoy vamos a conocerlos de verdad, a través de su perspectiva, su filosofía de vida y sobre todo sus secretos para ser felices. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo. De verdad me ayudarían muchísimo y créanme, hay mucho contenido interesante por venir. Así que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Bien. ¿Listos para sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem y descubrir qué los hace tan felices? Pues vamos allá. Empecemos por lo básico, ¿quiénes son Hande y Kerem? Para quienes no los conocen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos increíblemente talentosos y populares. Han protagonizado varias series exitosas, pero fue en Love is in the Air donde realmente conquistaron el corazón del público. No solo por sus increíbles actuaciones, sino también por la química que traspasaba la pantalla y que eventualmente se convirtió en una hermosa relación en la vida real. Y es precisamente esta relación, esta conexión especial, lo que nos da una pista sobre su secreto de la felicidad. Porque, seamos sinceros, la felicidad no es algo que se encuentra en un manual o en una píldora mágica. Es un estado, un viaje, una construcción constante que requiere de muchos elementos. Y desde mi punto de vista, Hande y Kerem parecen haber encontrado una fórmula bastante efectiva. Entonces, ¿cuál es su secreto? Bueno, basándonos en entrevistas, redes sociales y la forma en que se relacionan, podemos identificar algunos pilares fundamentales en su búsqueda de la felicidad. *** El primer pilar, la autenticidad, *** Hande y Kerem son, ante todo, personas auténticas. No tienen miedo de ser ellos mismos, de mostrar sus verdaderas personalidades, tanto en la vida pública como en la privada. Esto significa que no se preocupan por encajar en moldes preestablecidos, ni por complacer a todos. Se enfocan en ser fieles a sus valores y a sus deseos. En una industria donde la imagen y la perfección a menudo son prioritarias, la autenticidad es una brisa de aire fresco. Ambos hablan abiertamente sobre sus pasiones, sus miedos, sus sueños y sus frustraciones. Comparten sus logros, pero también sus desafíos. Y esto sin duda crea una conexión mucho más profunda con el público, porque nos permite verlos como seres humanos reales, con los que podemos identificarnos. Ser auténtico implica aceptarse a uno mismo con todas las imperfecciones. Significa amarse y respetarse sin importar lo que digan los demás. Y creo que Hande y Kerem han sabido abrazar esta filosofía de vida, construyendo así una base sólida para su bienestar emocional. *** El segundo pilar, la gratitud, *** La gratitud es un ingrediente esencial para la felicidad. Apreciar las cosas que tenemos, por pequeñas que sean, nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a reducir el estrés y la ansiedad. Hande y Kerem a menudo expresan su gratitud por las oportunidades que tienen, por las personas que los rodean y por la vida en sí. En sus redes sociales, es común verlos agradecer a sus fans por el apoyo, a sus familias por el amor, y a la naturaleza por su belleza. Practicar la gratitud no es solo una cuestión de decir gracias. Es una forma de vida. Es tomarse el tiempo para apreciar lo que nos rodea, para reconocer las bendiciones y para valorar cada momento. La gratitud nos ayuda a salir del ciclo de la queja y la insatisfacción, y a enfocarnos en lo que sí tenemos. Nos hace más resilientes ante las adversidades y nos permite disfrutar más de las pequeñas cosas. Y creo que Hande y Kerem han integrado la gratitud en su día a día, lo cual les permite mantener una actitud positiva y optimista. *** El tercer pilar, el amor y la conexión, el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que nos impulsa y nos da felicidad. Y por supuesto, el amor romántico entre Hande y Kerem es un factor clave en su bienestar. Se apoyan mutuamente, se respetan, se admiran y se complementan.
Su relación se basa en la confianza, la comunicación y el compañerismo. Pero el amor no se limita a la pareja. También se extiende a la familia, a los amigos y a la comunidad. Hande y Kerem son muy cercanos a sus familias y valoran mucho las relaciones con sus seres queridos. Se preocupan por los demás y demuestran su amor a través de acciones, palabras y gestos. La conexión humana es esencial para nuestra salud mental y emocional. Necesitamos sentirnos amados, aceptados y comprendidos. Y Hande y Kerem, al priorizar sus relaciones y al cultivar lazos fuertes con las personas que los rodean, han creado un entorno de apoyo y cariño que les brinda felicidad y seguridad. El cuarto pilar, el crecimiento personal, la felicidad no es un destino, sino un camino. Y en ese camino, es fundamental el crecimiento personal. Hande y Kerem son personas que están en constante evolución. Se preocupan por aprender cosas nuevas, por desarrollar sus habilidades y por superar sus propios límites. Hande ha expresado su interés en la moda, en la pintura, en la defensa del medio ambiente y en el bienestar animal. Kerem, por su parte, es un apasionado de la actuación, de la escritura, del fitness y de los viajes. Ambos tienen una sed de conocimiento y una curiosidad insaciable. El crecimiento personal nos permite expandir nuestros horizontes, descubrir nuevas pasiones y sentirnos realizados. Nos ayuda a superar obstáculos, a aprender de nuestros errores y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y Hande y Kerem, al invertir en su propio crecimiento, están construyendo una vida llena de propósito y significado. El quinto pilar, la conciencia y el bienestar mental, en el mundo actual, donde el estrés y la ansiedad son cada vez más comunes, es fundamental cuidar nuestra salud mental. Hande y Kerem parecen ser conscientes de esto y han implementado prácticas que les ayudan a mantener el equilibrio emocional. La meditación, la respiración consciente y el contacto con la naturaleza son algunas de las herramientas que utilizan para reducir el estrés y conectarse consigo mismos. También se preocupan por mantener un estilo de vida saludable, que incluye una alimentación balanceada, ejercicio regular y descanso adecuado. Cuidar nuestra salud mental no es un lujo, sino una necesidad. Es fundamental para nuestra felicidad y bienestar general. Y Hande y Kerem, al priorizar su salud mental, están sentando las bases para una vida plena y satisfactoria. Un sexto pilar, la acción social, tanto Hande como Kerem han demostrado un compromiso con causas sociales. Han utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes, como el medio ambiente, el bienestar animal y la lucha contra la pobreza. Participar en acciones sociales nos da un sentido de propósito y nos permite contribuir al bienestar de los demás. Nos hace sentir que estamos marcando la diferencia en el mundo. Y creo que Hande y Kerem, al involucrarse en causas sociales, están experimentando una forma de felicidad que va más allá de lo individual. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el secreto de la felicidad de Hande y Kerem? En realidad, no hay un secreto único. Es una combinación de factores: autenticidad, gratitud, amor, conexión, crecimiento personal, conciencia y, en menor medida, acción social. Es una filosofía de vida que se basa en la aceptación, el agradecimiento, el respeto, el aprendizaje y el cuidado de sí mismos y de los demás. Y como les decía al principio, la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye. Y Hande y Kerem, con su actitud, su compromiso y su ejemplo, nos demuestran que es posible construir una vida llena de alegría, de amor y de propósito. Espero que este vídeo les haya gustado y, sobre todo, que les haya inspirado. Recuerden que todos tenemos el poder de encontrar nuestra propia felicidad. Solo tenemos que estar dispuestos a buscarla, a trabajar en ella y a disfrutar del camino. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que la información les sea útil y que les sirva de inspiración para encontrar su propia felicidad. Me encantaría saber qué opinan. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué otros secretos de la felicidad conocen? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan descubrir los secretos de Hande y Kerem y sobre todo sus propios secretos de la felicidad. Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que sean felices.